La Confederación de Empresarios de Comercio de Aragón, CEMCA, ha realizado este jueves un balance anual del sector comercial en la comunidad durante el año 2014. Los responsables del comercio aragonés aseguran que las cifras de consumo podrían ser muy similares a las que ya se dieron durante el año 2013. En concreto, esperan que cada familia como media destine unos 250 euros a la compra de regalos. Con vistas ya en 2015, desde CEMCA esperan que el consumo se estabilice y marque un posible aumento de entre el 1,5 y el 2%. Una trayectoria que se explicaría por la menor presión fiscal y por el aumento del empleo, entre otros factores. Para el año 2015 las previsiones son de que se produzca un incremento en el consumo por la bajada de las retenciones en el IRPF, lo que va a suponer una mayor renta disponible por parte de los ciudadanos, así como por la creación de empleo que supondrá la posibilidad de que haya más ciudadanos que incrementen su capacidad de consumo. Desde esta organización se han mostrado cautos y han pedido a las instituciones públicas su apoyo en cuanto a la creación y mantenimiento de planes que fomenten el consumo. Cuando el Gobierno ha puesto en marcha planes como ha podido ser el plan Renove Electrodomésticos, etcétera, ahí se ha incrementado lógicamente el consumo, o como el Gobierno central cuando pone el plan de los coches, el plan Prever, etcétera, si os dais cuenta eso acelera bastante el incremento del consumo. Es decir, los gobiernos, tanto el Gobierno central como el autonómico, deben de, y eso lo reclamamos, seguir apostando por medidas de estímulo para el consumo. Para CEMCA la recuperación no será en vertical, sino de forma paulatina.